Universidad, que es sobre economía, una salida de la economía china, editado originalmente por la Universidad de Renmin, y ellos editaron un libro sobre el Tajín, propuesto por la Universidad Veracruzana. Entonces era una oportunidad para, digamos, comenzar a abrir canales en lo que es el segundo mercado más importante del libro en el mundo. El primer mercado del libro es el mercado norteamericano, y le sigue casi pisándole los talones el mercado chino, el mercado editorial, y muy por abajo el tercer mercado es el mercado alemán, pero estamos hablando de casi el 20% de lo que representan estos dos gigantes, que es el mercado norteamericano y el mercado chino. Entonces era muy importante tener, comenzar a relacionarse con un mercado editorial que es, no es que sea cerrado, sino que tiene, que tener cierta manera de entrar. Va a empezar el idioma, que es algo que es una barrera natural para que uno se asuste. Pero al final de cuentas no es tan difícil. O sea, ya después, cuando uno comienza a estudiar chino, ya le pierde el miedo y ve que los caracteres en realidad tienen una lógica, que es mucho más fácil porque no hay conjugaciones. No es tan difícil ya después el chino cuando uno comienza a interesarse en la lengua y la cultura. Pero de entrada sí nos impresiona a todos. Y esto es también parte del arte antiguo, y el interés en la editorial era ver cómo relacionar esto también con el arte mexicano, el arte antiguo mexicano, el arte prehispánico, que eso forma parte también de estas muy breves presentaciones que tiene cada uno de los tomos, que trata de poner un poco en contexto también esa relación de qué significa cada uno de los tomos con relación al arte mexicano. Eso a lo mejor ya me dirán si lo consiguió o no por parte de los presentadores, pero era un poco esa la intención. Pero el esfuerzo de investigación de esta obra creo que no tiene precedentes. Es una historia del arte que difícilmente vamos a poder encontrar más allá de algunos tomos, en enciclopedias del arte, o algo muy específico dentro de grandes tomos de historia del arte del mundo. Y lo que nos interesa es que está también esto pensado para México, pensado por el grupo de traductoras encabezadas por Carla Sánchez Domínguez, a quien agradezco el profesionalismo y la labor que hizo encabezando todo este esfuerzo, y que por ella llegó Radina, y que también nos enmendó la plana en muchos sentidos, porque Radina, como experta del chino y de la cultura china, nos corrigió algún detalle, incluso de un carácter en la página legal, que era muy fácil confundir con arte con el carácter de perro. Y así fue que por poco decíamos historia del perro chino en vez de historia del arte chino. Afortunadamente Carla tuvo muy a bien invitar a Radina al equipo, y esto hizo que esa rata, que en México a lo mejor no habíamos notado, pero sí hubiera sido algo hilarante para nuestros colegas editores chinos. Entonces este esfuerzo forma parte de este gran proyecto que también se basa en el apoyo dentro de la Universidad Veracruzana de un centro de estudios China-Veracruz, que ya tiene también ya más de una década trabajando. Tienen un gran vínculo con instituciones, entre ellos la Universidad Renmin, que fue con quien nos cobijó en este periplo asiático, y que lideraba la importante iniciativa de la Franja de la Ruta para el ámbito de las editoriales universitarias.
A partir de ahí se pudo dar otros contactos con otras editoriales y poder también tener, con el auspicio de los fondos chinos, la edición de obras de literatura, en lo cual también, y un número especial también para la revista La Palabra y el Hombre. Entonces esto permitió, digamos, en un ámbito inicial, porque digamos, apenas hay algunos cuantos títulos, pero nos hablan ya también de, digamos, están estos tomos, la historia, de la historia del arte chino, está La salida para la economía china, que es un libro también fabuloso, debe estar en la editorial de la universidad aquí, sino también debe estar en acceso abierto para los que quisieran consultarlo, está en la página de libros.ub.mx. Y plantea ahí, en ese libro, de una salida para la economía china, perdón que me desvío un poco del tema, pero no es un desvío total, porque lo que plantea es que la gran inversión que hizo China para pasar de una pobreza extrema a sacar a 800 millones de la pobreza y tener ahora la economía que tiene, la gran apuesta que se hizo fue la educación. Pues eso fue un aspecto fundamental en el desarrollo educativo básico y también en sus universidades. Y tenemos ahora también grandes proyectos de educación universitaria en donde las universidades chinas están también liderando, digamos, los rankings mundiales. Entonces, esto forma parte, se marca en ese proyecto de cooperación, en tratar también, digamos, de que la editorial tenga un primer pie, o por lo menos un dedo en ese gran mercado que es el mercado del libro en China, y que, digamos, comience, por lo menos que Veracruz y la Universidad Veracruzana resuene un poco en los anaqueles y en los estantes del mundo chino. Los tirajes también allá son una barbaridad. Comentaba con ellos que un tiraje inicial de un libro pues pueden ser entre 5.000 y 8.000 ejemplares, cuando aquí pues un tiraje ya de 1.000 ejemplares ya es una apuesta, digamos, algo grande. Y ya cuando le va bien el libro, pues ya hablamos de 100.000, 200.000, etc. Entonces, sí, o sea, la impresión, o sea, una librería china es inagotable, o sea, son pisos y pisos. Hay librerías que abren las 24 horas, digamos, hay gente en el piso leyendo libros en la librería. Digamos, el respeto por el libro, o sea, incluso en las tiendas, así como si uno anda por aquí en una tienda departamental, cuando anuncian la ropa, por ejemplo, en una tienda, por ejemplo, el equivalente acá a Zara, está un maniquí anunciando la ropa y a su lado hay un anaquel con un libro. Entonces, la importancia del libro en China es muy grande. Es algo que quizá no alcanzamos a dimensionar, y es por eso que este esfuerzo de la Veracruzana para publicar esta historia del arte chino es para tratar de comenzar a acercar un poco a la cultura china a México, para que se vaya perdiendo el miedo a estos caracteres que de lejos nos parecen un poco raros, pero cuando uno se acerca encuentra también a unos seres humanos muy cálidos, muy generosos y con una gran cultura que tiene mucho que dialogar. La cultura mexicana y la cultura china, digamos, hay unos puntos de encuentro, y esto, hago una presentación en el Museo de Antropología, donde parte de este interés era equivaler cómo son, en qué momento se está desarrollando, por ejemplo, el trabajo con el jade, con la piedra, con la escultura, y que, bueno, ya han hablado de esto en algunas presentaciones. ¿Cuál es el equivalente? Por ejemplo, hasta el tomo 2, por ejemplo,
Es el tomo 1, que es prácticamente la prehistoria, pero ya tenían un trabajo de vasijas impresionantes con la cerámica. Esto abarca hasta el año aproximadamente, aproximadamente 1500 antes de Cristo, que es la dinastía Qin, hasta la dinastía Han. La dinastía Han, que es el parteaguas entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. El chino, bueno, chino simplificado lo conocemos ahora, pero se le conoce como lengua china, la lengua Han, que es, si no me equivoco, y Radina me corregirá, lo dará de mejor manera, pero es el chino que prácticamente, pues el lenguaje Han es desde este periodo, que estamos hablando desde el año 200 y el antes de Cristo y 200 después de Cristo. Ese es el primer tomo y ya estaba consolidada la cultura, la lengua, digamos que evolucionando, pero ese es el primer tomo. Teotihuacán, que es aproximadamente como dentro de 300 después de Cristo y 900 después de Cristo, equivaldría ya a la parte del tomo 2, que sería el clásico que lo conocemos, que llega así hasta el siglo VIII. Eso sería el tomo 2, el equivalente a Mesoamérica. Y ahí ustedes pueden ver, digamos, ir cotejando, digamos, eso va a ser muy interesante, que esto lo vean a partir también de qué estaban haciendo en nuestro continente. Digamos, esto no está aquí, esto ya lo tendrían que ver ustedes, pero es una parte muy interesante para comenzar a conocer esta cultura, que es tan grande, tan rica, con muchos pueblos, y que dejo aquí entonces a Carla Sánchez, ya Reina Dimitrova, para que hable más sobre esta obra. Gracias. Primero quiero agradecer a Edgar y a Jesús, que fueron quienes nos invitaron a formar parte de este proyecto. Yo no sabía a dónde iba a llegar esto, no solo veía tomos y que necesitaba mucha gente para ayudarme, y ella cayó del cielo. Es como uno de los aspectos más valiosos de hacer este trabajo en mi vida, conocer a gente como Radina. Quiero decirles que este tomo y estos 4 tomos ya son nuestros. Quiero decir, eran chinos, pero ahora ya son nuestros. Normalmente cuando presento este libro me gusta hablar de el esfuerzo y la implicación de la editorial de la Universidad Veracruzana para crear estos 4 tomos. Es un esfuerzo inmenso. Ya me contextualizaba Jesús sobre el tiempo de traducción y el tiempo que este trabajo implicó, que fue como súper breve en términos de lo que normalmente se requeriría para traducir este volumen de textualidad. Y bueno, yo entiendo muy bien que una traducción tiende un puente y estrecha un lazo con esta cultura y con la otra, y a mí me gusta, y eso es en lo que yo me enfoco casi siempre, como un proyecto editorial como el del proyecto de la Universidad Veracruzana con el proyecto editorial de la Universidad Renmin en China, pueden producir cosas muy ricas, pero parece que no, pero sí. Pero ella lleva 2 años, tengo que culparte, lleva 2 años arrastrándome a todas las presentaciones de este libro. Le digo, no es necesario, puedes hacerlo tú sola, tienes mi bendición, ¿no? Siempre me arrastra, dice, no lo voy a hacer sin ti, no lo voy a hacer sin ti. Siempre hasta tenemos un artículo. Nos pagaron. Y ahí te arrastré. Y afortunadamente he participado en todas estas presentaciones, y entonces de esto les quiero compartir en esta presentación, diciendo esto ya es nuestro, ¿no? Lo hemos presentado en Ecuador,
en la Feria de Minería un par de veces, en Jalapa, en Veracruz, en una librería preciosa del puerto de Veracruz. Mar adentro. Preciosa, un tesoro. Y en Colegio de México. En el Colegio de México. Del ex director del CEA. Nuestra casa compartida. Y entonces esto es lo que les quiero compartir, este recorrido al cual ella me ha arrastrado y al cual gracias he conocido a gente que valora esto desde perspectivas muy diferentes y todas muy profesionales. La primera, justo la comentaba el doctor Edgar, cuando presentamos en Jalapa con el maestro Agustín y con el doctor Henry Noel Bernard Medina, él nos habló de su expertise, que son los bronces, si no me equivoco, ¿no? Y entonces él colocaba aquí, como yo me concentré en el primer tomo, donde habla de bronces, lo que a mí me gusta, lo que yo sé. Y entonces con este tomo puedo hacer una conexión con los bronces que había aquí. Perdón, no, son los jades, porque aquí se abajo de bronce, ¿no? Pero aquí sí hay jade. No me acuerdo. Sí. La diferencia de años eran miles. O sea, cuando nosotros prehispánicos, perfeccionamos el trabajo de este material, los chinos ya llevaban miles de años trabajando con este material. Esto fue lo que aprendí en el Museo de Antropología de Jalapa cuando presentamos este libro gracias al antropólogo Henry Noel. Luego me arrastró al Colegio de México y yo estaba en pánico, pues sí es mi casa, pero ¿no? Ahí nos recibió el doctor Amaury García Rodríguez y de él quiero recuperar 3 aspectos que me parecen invaluables y sin precedentes de esta obra. Él es especialista de historia del arte, entonces él sabe, ¿no? Más que yo, por supuesto. De Japón, claro, pero pues asiático también. Uno de los aspectos que él resalta es que es un hecho poco común contar con historias del arte chino escritas por especialistas chinos. Él se refería en lengua española. Entonces esto sí lo considera como una cuestión sin precedentes en la literatura de arte chino que podemos encontrar. Dice que normalmente esto está euro y norte centrificado, ¿no? Y sobre todo también que la obra que sí existe tiene un carácter comercial y no académico. Esta es al final es un compendio, son cosas breves, son hilos que nos jalan a lo que tiene más sustancia, pero es un compendio muy respetable y muy digno. Palabras del doctor Amaury. El segundo aspecto importante que él resaltaba era que era un balance histórico poco común, donde se abarcaban tiempos muy remotos, en este tomo, cuyas publicaciones existen, pero normalmente carecen de profundidad. Entonces, en este primer tomo encontramos el hilo más remoto de todo el desarrollo del arte chino que podemos encontrar en lengua española. Eso lo destacaba como un aspecto destacado de la colección. El tercer aspecto que él destacaba era la inclusión de artistas, la inclusión de fuentes de distintas fuentes de arte y no solo las canónicas. Esto él lo dijo y él sabe más que yo, pero también fue notorio para mí. Me parece sumamente importante que, como lo escriben chinos y no europeos o estadounidenses o académicos de otros lugares con esta visión eurocentrista, hacen cosas como destacar el trabajo de cerámica, el tallado en madera, la laca y también cómo se confluyen las técnicas artísticas para generar una que es única. Esto lo dice la siguiente ponente del Colegio de México también, una especialista en pintura. El doctor Amaury propone como temas a profundizar a partir de esta obra, ¿por qué no se incluye el arte contemporáneo y moderno?
Hay cuestiones políticas, históricas, ¿no? Pero de aquí parte para hacer cuestionamientos más profundos o distintos y que son buenos para que nosotros lo incorporemos como a nuestro bagaje de ese lado del mundo. Bueno, y de ahí la segunda ponencia del Colegio de México de la doctora Miriam Puente. Ella es egresada en Artes Visuales, maestra en estudios de Asia y África del colegio y también doctora en Artes Visuales en la UNAM. Y ella hace un recorrido pictórico a través de los 4 tomos y me impresiona muchísimo la primera cita pictórica que ella hace. Pertenece a un lienzo de seda del 221 a.C. Y eso es así como muy impactante. Eso es como lo que veía el doctor Noel, ¿no? Esto es sumamente remoto y nosotros ni lo imaginábamos aquí, ¿no? Y bueno, ella sabrá más que yo y yo les daré un poquito de lo que dijo ella. Pueden consultar esta conferencia que es sumamente interesante en el canal de YouTube del colegio. También hay teóricos entre los pintores chinos. Ella citó a Wu Kai-shi como uno de los primeros teóricos de la pintura china que pertenece a al periodo Qin. También destacó, y esto es también interesante, como incorporarlo a la mente, ¿no? Como el formato, nosotros estamos habituadísimos a contemplar una obra pictórica así, un cuadro, ahí está. Para los chinos eran rollos, es el formato, ¿no? Eran rollos que se extendían, que contaban una historia y en donde se incluía no solo la pintura, sino caligrafía y poesía. Y todo esto conformaba un todo de significado, que es sumamente distinto a lo que nosotros contemplamos como nuestro conocimiento común de las artes eurotípicas, ¿no? También esta cuestión del lenguaje a través de los pinceles, el trazo, los temas, ¿no? Como uno no se distingue, uno no hace revoluciones pictóricas diciendo yo no estoy de acuerdo con el emperador y pintamos muerte del emperador, sino que es mucho más sutil, ¿no? Y este respeto por la tradición, o sea, esto fue lo que aprendí arrastrada de la mano de Radina. Eso es lo que les quería compartir hoy, porque hoy me parece como una de las como cúspides de esta aventura que he compartido aquí con Edgar, con Radina, con el maestro Agustín, con Jesús que nos va pastoreando pacientemente. Y de lo que me gusta hablar normalmente es que es verdad que la Universidad Veracruzana tiene un trabajo desde el 67 hasta la fecha de generar un catálogo de largo aliento que signifique con el paso del tiempo, ¿no? De eso es de lo que siempre hablo en mis presentaciones. Y espero forme parte de esta colección consagrada de largo aliento, que haga que el trabajo de la editorial siempre se distinga por este tipo de clásicos, ¿no? Ojalá historia del arte chino se vuelva un clásico. De hecho, no existe referente en Latinoamérica, así que está muy bien. Y creo que es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Gracias, Carla, y gracias por el trabajo, porque ella fue quien conformó al equipo, quien, digamos, con toda su experiencia como traductora. Cabe decir que lo que los chinos querían que se tradujera era primeramente del inglés, de la edición que ellos ya habían sacado con Cambridge University Press.
pero cotejaron. Ustedes lo que hicieron también fue un cotejo con la versión china y encontraron también muchísimas cosas que habían omitido o modificado, digamos, o traicionado por aquellos de los traductores. No, así que se hablan los traductores. Perdón. Bueno, aquí fue los editores de Capricho de Gabriel. Entonces, pero bueno, ya sé que nos hable sobre eso, pero seguramente nos hablará sobre cosas más interesantes. Reina Dimitrova, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Yo realmente sí quiero retomar algunos de los temas que ustedes empezaron a tratar, porque hablarles de traducción del chino, realmente la cosa puede quedar muy en chino. Si me prestas tus hojitas nada más para aclarar esto de... Esto es el carácter de arte, ¿no? O de tecnología o de maestría, etcétera, que es el Eshu, y el que iba a quedar, ¿no? Es uno, ¿no? Que es Chuan, que es el viejo carácter de perro. Fíjense que le falta aquí esto, para que no quede en chino y no se queden pensando ¿y por qué dijeron eso? ¿No? Realmente falta solo un trazo, ¿no? Entonces iba a quedar esto y yo lo vi, me asusté, dije, eso hay que corregirlo porque si lo ven los chinos, ¿no? La historia del perro chino sería muy chistoso. Esto era nada más una breve mención de 4 caracteres chinos en la página legal, pero siempre sí, un error es un error, ¿no? Entonces hay que agarrarlo y remediarlo a tiempo. Remediar todas las cosas que sucedían entre el chino y el inglés no era posible, y les voy a ser honesta, ¿no? Hubo una parte, porque al inglés también era una traducción multitudinaria. Admirable el trabajo de los investigadores chinos, admirable el trabajo también de los traductores, pero en Cambridge University Press habían trabajado casi exclusivamente, si no exclusivamente, puros nombres chinos de traductores, es decir, tal vez ni siquiera eran nativos del inglés. Entonces problemas había bastante en algunas partes donde yo sí me fastidié mucho con la expresión, ¿no? Y con cómo se saltaban detalles. En una parte donde yo creo cierto traductor sí había fallado bastante, y yo simplemente me fui al original de chino y dije, no, yo no puedo estar comparando más, porque esto de ir traduciendo mientras estás cotejando, esto es, cualquier traductor no lo sabe, esto es más desgastante que simplemente lo vuelvas a hacer. Afortunadamente fue una parte, no fue, por ejemplo, todo un capítulo, porque hay capítulos que tienen muchos subcapítulos, ¿no? Una de las preguntas que hizo el profesor Amaury Rodríguez cuando lo presentamos en Colmex, que de hecho fue quinta, creo, presentación que hicimos. Empezamos desde el FITE, desde el Foro Internacional de Traducción Especializada, que se hace por lo que antes era CELE en la UNAM y hoy día es ENALT, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Yo creo que no se acababa de traducir el 4º tomo. La primera... Sí, la primera la hicimos realmente todavía estando work in progress, ¿no? ¿En qué? ¿Finales de octubre del 19? Sí, faltaban unos meses para que empezara la pandemia y realmente fue nuestra primera presentación, así que después cuando ya se fue un poco la pandemia fueron las otras 2 presentaciones, ¿no? Fuimos a Veracruz, a la bellísima librería Mar Adentro, y luego a un Colegio de México, que sí fue, la verdad, y para mí fue una sorpresa, pero yo doné los 4 tomos a la biblioteca y también le regalé un conjunto al profesor Amaury, porque es especialista en arte. Nunca imaginé, como es algo que no es publicado por colegio, no imaginé que, digamos, su interés y cordialidad lleguen al punto de invitarnos a presentar esto en colegio, puesto que no es una publicación, pero fue una propuesta generosa. Yo inmediatamente dije que sí. Jesús pudo venir y estar con nosotros, Miriam Puente vino desde Zacatecas, entonces fue, yo creo que uno de los últimos broches de oro con los que, digamos, él pudo cerrar su rol como director del centro durante 6 años, y de verdad fue para mí un evento muy especial, porque trató de la historia del arte chino, porque nos contamos tanta gente, incluso de otros lugares, ¿no? en la República, entonces fue de verdad ni mandado a hacer, como se dice, y ahorita estamos aquí en la FIL, ¿no? Es decir, esto sigue y sigue, parece que
habrá secuelas y muchas más, ¿no? Y qué bueno, porque yo he tratado de hacer llegar estos libros a muchos lugares, a institutos Confucio, a universidades, etcétera, y los estoy tratando de convertir un poco ahí donde me toca intervenir, ¿no? En los procesos de enseñanza, como por ejemplo el Centro de Arte Mexicano, donde yo estoy dando ahí una clase de arte de chino, pero sin ser especialista de esto. Simplemente yo misma me senté, me preparé y ¿por qué estás haciendo así? No se debe ¿Cómo de vas ser. a ser especialista después de haber traducido este O libro? no, yo Te empecé haces con esta clase en especialista. 2014. Esto es el problema. Ahí me tuve que sentar y de veras aprender solita. Ahora sí lo tienen en la biblioteca y es mi primer semestre donde yo puse esto en servicio de los estudiantes, pero ya ellos los puse a trabajar con esta herramienta. Y ya vamos, están haciendo y entregando resúmenes capítulo por capítulo, ¿no? Y haciendo presentaciones a partir de estos 4 volúmenes. Es decir, los puse a trabajar a nuestros bellos cuatrillizos, como le llamamos, ¿no? Porque esto se tiene que usar, ¿no? Y la mejor manera es que estén en bibliotecas para que puedan acceder ahí los alumnos, y la Universidad Veracruzana los hizo fabulosos. Si ven las otras ediciones, son así gordísimas, no son tan atractivas. Esto es un volumen muy manejable, muy fácil de agarrar en la mano por parte de estos jóvenes que hoy día están con el celular en la mano, ¿no? Sobre todo, entonces no es tan, digamos, poco amable, no es un volumen así que te dice aquí va la academia y agárrate, no asusta, ¿no? Es amable, es además atractivo, es la edición más bella que existe en el mundo hasta ahorita. Y además, para el mercado hispanohablante, esto es, como se dijo muy bien, sin precedentes, no hay. De hecho, por eso el profesor Amaury García tanto se sorprendió, dijo, ¿en serio? ¿Y esto se ha hecho en México? No lo puedo creer. Entonces sí, no hay una obra tan grande, justo hecha por académicos chinos, ¿no? Que nos llegue aquí a Latinoamérica, especialmente, ¿no? a México, para que podamos empezar a entender mejor también nuestro propio contexto y comparar el trabajo del jade, ¿no? O el trabajo de otras cosas. Lo que a Amaury lo había sorprendido tanto, ¿por qué la cerámica y la porcelana los ubican en artesanías? Es que es una concepción, una visión un poco china, ¿no? Si hablamos de los 4 grandes inventos chinos que se hacen en la dinastía Song, que son siglos 10 a 12, 13, ellos hablan de brújula, pólvora, papel e imprenta. La porcelana se da en esta misma época y no la ponen en este conjunto de 4 grandes inventos, cuando la porcelana está en todas partes en nuestras vidas, ¿no? Pólvora, brújula no usamos tanto y la porcelana está por doquier. Y aún así, digamos, culturalmente para los chinos hay ciertas cosas, ¿no? que caben en ciertas categorías y ciertas están en otras. Entonces, en estos libros, la porcelana está ubicada en el rubro artesanías, y esto para un investigador del arte como es Amaury era inexplicable y nos los preguntó en la conferencia, pero yo no quería echarme toda una conferencia de cómo los chinos no piensan y ven sus propias cosas. Y aquí quiero rescatar algunas cosas que ya se dijeron en las intervenciones anteriores. El mercado chino es enorme, pero sí, efectivamente, ni siquiera sabemos que ahí está. Está la barrera cultural y está también, ¿no? Está un poco nuestro europocentrismo, americanocentrismo, que no nos permite ver que China está ahí y que justo están estos milenios en prácticamente todo, ¿no? Aquí les llevamos las artes, pero hay muchas otras cosas en tecnología, en matemática, en astronomía, ¿no? Y desconocemos justo la investigación de los mismos chinos sobre ellos mismos. Y esto es la cultura que más largamente ha escrito su propio desarrollo. No hay otra cultura que haya mantenido pues casi 3 milenios de historia escrita, no oral, ¿no? No como estos bellísimos poemas que se estaban recitando aquí en la presentación anterior, el libro Primer Amor, ¿no? Donde también tengo el honor de participar, pero sí, efectivamente, allá muchos de los poemas que se leyeron vienen de tradiciones que por mucho tiempo fueron orales y así se preservaron en el tiempo hasta que empezaron en un momento a anotar, pero los chinos manejaron el anotar en la memoria y el anotar por escrito al mismo tiempo. Esto los hace, digamos, excepcionales en la historia del mundo. Y aquí es sumamente loable y admirable la labor que hace el Centro China Veracruz y la Universidad Veracruzana
en esta bien lograda colaboración con los chinos para traer justo contenidos diversos. Qué bueno que usted mencionó que hay libros de economía, que habrá otros de otros temas. Esto son probaditas de este enorme, inmenso mercado, donde además también el rubro de las publicaciones académicas, ¿no?, es algo que es top, ¿no? Aquí nos llega algo que para China también es top, ¿no? Es una investigación desde un autor, por ejemplo, que vende. Aquí más se ven los autores que venden. En China sí, los autores de nivel y peso académico es totalmente otra cosa y otra visión. Así que en esta colaboración entre la Universidad Veracruzana, ¿no?, y las editoriales chinas, que también son académicas, ¿no?, es la Universidad Zhenmin, esto es de verdad admirable, porque ni la UNAM tiene algo así, ni el Colegio de México tiene algo así sostenido en el tiempo, ¿no?, con libros que salen y son fundamentales, son libros sin precedentes, ¿no? Una tradición así de producción propia académica, sí, pero traducción, ¿no?, de obras chinas, esto sí no hay, ¿no? Y es muy, muy admirable, ¿no?, que hay un centro así y que hay una universidad así, para que se vea también que no es solo el Colmex, no es solo el CEA, ¿no?, que durante décadas se han considerado como los únicos, ¿no?, pero hoy en día ya no, ¿no? En la propia UNAM está el programa universitario de estudios de Asia y África. Ya tenemos muchos, ¿no?, muchos lugares, sí, termino, muchos lugares donde hay investigación sobre Asia, de repente también sobre África, ¿no? Y la labor de la Universidad Veracruzana y esta parte de su catálogo que desarrolla, ¿no? Hay que difundirla, hay que, digamos, informar la sociedad, que ahí está. Además son bellísimas publicaciones, ¿no? Está, digamos, con muchísimas ilustraciones, y nuestra traducción, podemos garantizar, es mejor que la que tenían en inglés. Así que sí, esto es un esfuerzo admirable para aquí, México, ¿no?, y Latinoamérica, que mientras más ruido hacemos, ¿no?, y mientras más, digamos, lo promocionamos en el buen sentido de la palabra, no como una mercancía, sino como una fuente de saber, ¿no?, que nos viene de China, la transformamos al español y se vuelve, ¿no?, una fuente de conocimiento para nosotros, que es algo distinto de los libros que siempre nos vienen de Estados Unidos, del tipo de investigación, ¿no?, que ellos hacen, que es muy sesgada, ¿no?, de repente en lo suyo. Desconocemos cómo se hace academia en China. Esto es lo que nos permite, sin decirlo, ¿no?, desde la portada, esto nos permiten estos cuatrillizos, ¿no?, nuestros hijitos tan queridos, conocer cómo es la Academia de China sobre la propia China. Así que, y la revista, ¿no?, esta feria que no se logró, qué lástima, ¿no?, que iban a hacer en la Universidad Veracruzana toda una feria sobre China, pero quedó ahí la revista La Palabra y el Hombre, número 54, descárguenlo, ahí hay muchísima más información sobre China, incluso arte contemporáneo, que como bien dijiste, aquí no está, y es precisamente cuestión un poco política. Hay un corte para los chinos en el 1911, cuando termina el imperio, que dura milenios, y empieza una totalmente nueva China, que viene con nuevo soporte, el nuevo idioma simplificado, ¿no?, y hacer el idioma hablado, el idioma oficial, etc. Así que sí, hay razones para pararse en cierto momento y no continuar, ¿no?, en lo contemporáneo. Yo solo puedo estar muy agradecida. Un comentario más, ¿no? Aquí idioma no van a aprender, ¿no? Esto viene de chino, pasó por inglés, pero no les vamos a estar enseñando chino. Aquí lo que se les va a enseñar, esto sí lo rescato de un investigador estadounidense, aquí se les va a enseñar la gramática de símbolos de las artes chinas, así como se han ido acumulando, desarrollando, sofisticando, simplificando desde hace milenios. Es una gramática de símbolos que ahí ha estado. Incluso para los mismos chinos en ciertos momentos ha caído en desuso, se ha olvidado, etcétera, pero se han acordado de estos símbolos, los han rescatado en épocas posteriores. Así que el otro gran logro es que aquí la pueden visualmente conocer, esta gramática de los símbolos. Mis agradecimientos van pues hacia todos que están aquí presentes, por acompañarnos. Carla, gracias por sumarme. Gracias a usted, que usted en sus manos inició este proyecto y lo terminó el profesor Agustín del Moral, que está aquí con nosotros. Está Jesús también, la gente de la editorial de la universidad.
para mí es, digamos, fabuloso, ¿no? Estar como una partecita de esta obra, ¿no? También en su catálogo donde está Selma Ancira, mi traductora más admirada. Estoy así feliz, y ojalá y un día podamos hacer, no sé, algún proyecto más de literatura, de poesía, algo en lo que podamos avanzar, con lo que yo pueda contribuir, pero esto es una gran contribución incluso para España, ¿no? Y cualquier punto del mundo donde hay gente que a través del español quiera aprender sobre las artes de China. Así que gracias a la Universidad Veracruzana y a la Universidad Gelmín, y ojalá sigan colaborando y nos sigan trayendo obras. Mexicano, en español, no importa. Tu entusiasmo. Y hay tiempo para unos, para unos comentarios y ahí adelante, sí. No, pero ahorita. Sí, claro, sí. Yo, aparte de que soy un gran aficionado a China y la he conocido y he visto muchísimo de historia, y esto que acaban de decir se me hace verdaderamente extraordinario, y yo quisiera tratar de como hacer un comentario de si supieron de ese gran descubrimiento que hubo últimamente, de un libro que se llama, hecho por un almirante inglés que fue 18 años capitán de un submarino, y ya saben que los submarinos, pues, es como para espiar, ¿verdad? Siempre ha sido su objetivo. Pero en fin, este almirante hizo el libro ese que se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo. Estamos hablando de 71 años antes del descubrimiento de América. Entonces, en ese libro, que tiene muchísimas cosas, pero lo esencial fue que cualquier escritor, ahorita hablando sobre todo, pues no entiende a veces a los matemáticos o cosas de matemáticas, a veces puede ser que no entiendan, y sobre todo en este caso, los mapas. ¿Cómo puede un mapa para los que tienen la capacidad y la inteligencia de la literatura, de expresarse de esa manera? A veces hay muchos que son políglotas y todo lo pueden interpretar, pero algunos no logran interpretar que son 2 más 2 así muy bien, aunque sean unos grandes intelectuales, o un mapa. Entonces descubrió en los mapas antiquísimos, porque ellos son los primeros, así como hicieron la aportación de la pólvora y de todas esas cosas que mencionaron la imprenta, pues ellos fueron los más importantes navegantes. No, lo que pasa es que China, pues como lo han dicho, siempre a veces se medio retira y otra vez vuelve a entrar en acción y demás, pero hicieron barcos en esa época de 150 metros de eslora, una cosa que iban científicos todos, porque los chinos nunca han sido conquistadores y cosas de esas, siempre han sido más bien proteger su área o lo que sea, pero nunca han andado así de guerreros como todas las demás razas y demás, ¿verdad? Siempre han sido así, sobre todo la raza Han, de la que estaban mencionando, ¿verdad? Entonces, en ese libro, ellos hacen, en el cambio precisamente de una de las dinastías, cuando toda la dinastía que se hizo, la mongola, ¿verdad? Que entonces hubo una dinastía que duró muchísimos años, que fue casi de las últimas, en que los mongoles fueron pues, los emperadores chinos, ¿verdad? En esa transición en que se acaba esa, que inclusive estuvo manejada por muchos de los mongoles, de los descendientes de Genghis Khan. Cuando fue Marco Polo estaba Kublai Khan, y en este caso, bueno, no me quiero extender mucho a eso, pero creo que es importante ver eso de ese libro, porque ahí como complemento a todo eso que están estudiando, porque
de veras vale la pena todo lo que hicieron. En este caso, la famosa Armada Sagrada, o no me acuerdo, creo que así se llamaba, que lo hicieron todos estos barcos, pero cientos de barcos acabaron casi con la teca, por lo pronto, de China, y tuvieron que tomar de actual Vietnam y cosas así. Pero con esas expediciones que hicieron, fue algo verdaderamente extraordinario, y ahí se menciona, ahora sí, estas diferencias que estaban hablando de las épocas, de cómo se hizo la época del bronce en China, que aparte hay museos actuales importantísimos en China sobre esa época, sobre esa cosa del bronce. Pero allí los chinos, en ese viaje que hicieron, entraron, se han descubierto muchísimas cosas. Es más, han descubierto mucho, que como tenemos esa cultura europea, como dijeron, no me acuerdo cuál es el nombre. Entonces allí entraron, por ejemplo, a Michoacán. Ahí se puede ver todas las influencias que hubo de los chinos, todas las enseñanzas que hicieron los chinos aquí en América, mucho antes. Muchas son la cerámica, todas las cosas muchísimas cosas así, aparte que se han encontrado inclusive pueblos, por ejemplo, en la desembocadura no me acuerdo cómo se llama, el río de San Francisco. Yo creo que ya vamos a tener que desembocar por la... Pero yo les recomendaría que investigaran sobre eso, porque es algo verdaderamente interesante. Además, toda la influencia que tuvieron los chinos en Europa, en Italia, por ejemplo, mil cosas, hasta de Leonardo da Vinci, ¿verdad? De muchos de sus inventos eran chinos 600 años antes. Si me permite nada más, sí. Porque hubo un par de detalles que hay que corregir para que no se los... Como soy maestra, ya hay que corregir. No son los mongoles que ponen la flota de China. China empieza a generar su propia flota desde antes de los mongoles, precisamente cuando le cortan la salida a la terrestre ruta de la seda, cuando China en la dinastía Song queda muy chiquita, muy orillada y sin esta salida terrestre hacia el occidente. Entonces empieza a desarrollar su flota. Cuando se logran esta serie de viajes que toman muchísimos años, y cuando de repente se destruye la flota y se impone una autocerrazón de China, esto sucede en la dinastía Ming, que es después de los mongoles, ¿no? Y efectivamente la talavera poblana, ¿no?, es un directo producto de China, que viene aquí. Yo recientemente se la recomiendo mucho a una investigadora que trabaja en España, se llama Cinta Krage. Ella habló recientemente en una conferencia de Casa Asia en Madrid, precisamente sobre cómo directamente venía aquí, y de hecho más porcelana china y más influencias llegaron a México que incluso en Europa, donde era más difícil, más caro, eran menos contactos, etc. Por eso tenemos esta bellísima colección en el Franz Mayer, que hay muchísima talavera poblana y también cerámica importada. Así que... ¿Y en San Ángel? ¿Has ido a San Ángel, donde está este proyecto de puros retazos de